Bienvenidos una vez más a un video explicativo de la etapa productiva del SENA. Te estarás preguntando qué es la etapa productiva. Bueno, la etapa productiva del programa de formación es aquella en la que el aprendiz SENA aplica todos los conocimientos aprendidos en la etapa lectiva. Asignación del instructor. La asignación del instructor para las alternativas diferentes a contrato de aprendizaje se realiza una vez sea aprobada y registrada la alternativa en la plataforma Sofía Plus. El contrato de aprendizaje en el transcurso del mes siguiente a la fecha de registro, mas no de inicio. Es decir, si el contrato inicia en enero y se registra en enero, la asignación se hará del 1 al 28 de febrero. Si el contrato inicia en enero y se registra en febrero, la asignación se hará del 1 al 31 de marzo. En cualquiera de los casos, el aprendiz va adelantando la elaboración de las bitácoras. Si pasados los tiempos establecidos anteriormente no se comunica ningún instructor para hacer seguimiento, debe comunicarse con las personas encargadas. ¿Cuánto tiempo tienen para realizar esta etapa productiva? A partir del siguiente día de terminar la etapa lectiva, tienen 2 años por reglamento del aprendiz para como mínimo registrar la etapa productiva. En cuanto a contrato de aprendizaje, la plataforma SGBA solo estará disponible por 18 meses una vez finalizada la formación. ¿Cuánto dura la etapa productiva? 6 meses. Para las alternativas vínculo laboral, proyecto productivo, apoyo a unidad productiva familiar y contrato de aprendizaje. 880 horas para la alternativa pasantía. ¿Desde cuándo se puede iniciar la etapa productiva? Bueno, les cuento que esta etapa inicia cuando se ha finalizado la etapa lectiva y todas las competencias están aprobadas en SENA Sofía Plus. Lo único que debe aparecer pendiente por evaluar es el resultado de la etapa práctica. Alternativas. Para la etapa productiva, según el reglamento del aprendiz, las alternativas son las siguientes. Monitorías. Por medio de convocatorias de bienestar del aprendiz. Aquellos aprendices seleccionados deben cumplir con ciertas horas de trabajo que no perjudiquen la formación en algún área asignada. Al finalizar, se les convalida 240 horas, lo que quiere decir que si alguno adelantó monitorías en el centro, tendría adelantadas 240 de las 880 horas de la etapa productiva. Vínculo laboral. Vinculan legalmente a la empresa recibiendo todas las prestaciones de ley. Para registrar esta alternativa hay que enviar la siguiente documentación. Formato acuerdo de vínculo laboral, firmado por el aprendiz y luego pasa para autorización de la coordinación académica. Contrato laboral. Para las certificaciones deben tener una vigencia no mayor a 30 días. Certificado de funciones. Certificado afiliación ARL. Certificado afiliación EPS. Copia del documento de identidad ampliado al 150. Cámara de Comercio y o RUT de la empresa. Proyecto productivo. Cuando el aprendiz define un proyecto en el marco de un programa de formación y estos posibilitan la simulación de entornos productivos reales y la aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación. Estos son los documentos. Formato alternativa proyecto productivo firmado por el aprendiz y el instructor técnico y pasa para autorización de la coordinación académica. Certificado de que el aprendiz está afiliado a una EPS, sea régimen contributivo o subsidiado, con una vigencia no mayor a 30 días. Pasantías. Trabajar gratis las 880 horas porque no es obligatorio remunerar al aprendiz, solo es obligatorio el pago de ARL, según el decreto 055 del 2015. Si el empresario tiene una remuneración con el aprendiz, es voluntario. Las pasantías se pueden realizar en empresas del Estado,
entidades sin ánimo de lucro, y pymes, que son las pequeñas y medianas empresas. Los documentos para esta modalidad son: formato acuerdo de voluntades firmado por el aprendiz y el empresario, que luego pasa para la autorización de la coordinación académica. Certificado de afiliación ARL, certificado de que el aprendiz está afiliado a una EPS, sea régimen contributivo o subsidiado. Recordemos que estas certificaciones deben tener una vigencia no mayor a 30 días. Copia del documento de identidad ampliado al 150 y la Cámara de Comercio o RUT de la empresa. Apoyo a la unidad productiva familiar. Cuando en la empresa familiar del aprendiz puede realizar la etapa productiva de acuerdo con su especialidad. Ejemplo, una tienda, el aprendiz de técnico en contabilidad de operaciones comerciales y financieras apoya el proceso contable del negocio. Los documentos son: formato alternativo apoyo a unidad productiva familiar firmado por el aprendiz y luego pasa para autorización de la coordinación académica. Certificado de que el aprendiz está afiliado a una EPS, sea régimen contributivo o subsidiado, con una vigencia no mayor a 30 días. Copia del documento de identidad ampliado al 150 y la Cámara de Comercio o RUT de la empresa. Contrato de aprendizaje. ¿Pero qué es el contrato de aprendizaje? Según la Ley 789 del 2002, artículo 30, el contrato de aprendizaje es una figura de contratación a través del cual una persona natural recibe formación teórica en una entidad autorizada, con el patrocinio de una empresa donde el aprendiz desarrollará actividades propias de su área y el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento económico, el cual en ningún caso constituye salario. Se caracteriza porque nunca llega a ser un vínculo laboral, por tanto no se está en la obligación de pagar todas las prestaciones de ley, ni en la obligación de liquidarlo cuando se finalice. Además se caracteriza porque puede ser patrocinado. Lectiva productiva. Es cuando el aprendiz consigue un patrocinio en el tiempo de etapa lectiva. Este cubre toda la vigencia de la etapa productiva y en el tiempo de etapa lectiva el aprendiz solo se dedica a estudiar y a cumplir con el reglamento del aprendiz, teniendo en cuenta que cuando termine este ciclo debe hacer la etapa productiva en donde se pactó inicialmente con la empresa. Solo productiva es cuando el aprendiz ya ha terminado su ciclo de etapa lectiva y le hace falta la última competencia, que es la etapa productiva, para poder certificarse. Para este registro tiene máximo 2 años a partir del día en que terminó su etapa lectiva. Obligaciones de la empresa. Lectiva: pagar EPS más el 50% de un salario mínimo legal vigente como apoyo de sostenimiento. Productiva: garantizar al aprendiz un campo práctico de aplicación desarrollando funciones afines a la formación. Reportar al SENA cualquier novedad sobre el desempeño técnico o actitudinal del aprendiz. Reconocer al aprendiz EPS más ARL más 75 o el 100% de un salario mínimo mensual legal vigente como apoyo de sostenimiento. Recuerde que se paga el 75% cuando el índice de desempleo del año inmediatamente anterior sea del 10% en adelante. Se paga el 100% cuando el índice de desempeño del año inmediatamente anterior sea inferior al 10%. Obligaciones del aprendiz. Lectiva: cumplir con el reglamento del aprendiz y con las competencias de la formación. Productiva: cumplir con el horario de trabajo. No hay un horario estipulado, es lo que pacte el empresario con el aprendiz desde antes de firmar el contrato. Lo que sí es que no debería ser mayor a lo de ley, 48 horas a la semana. Acogerse a las políticas de la empresa. Recuerde que el desempeño del contrato de aprendizaje, la empresa decide si al finalizar lo vincula laboralmente. Reportar al SENA
cualquier novedad que influya en el desarrollo de las prácticas, y en esta parte es muy importante que tenga en cuenta, en caso de presentar alguna novedad, le informe al instructor de seguimiento asignado antes de tomar alguna decisión que al final lo pueden perjudicar. Causales de suspensión: vacaciones por parte del empleador. Etapa productiva: aquellas empresas que salen a vacaciones colectivas. Caso fortuito o fuerza mayor según lo estipulado en el Código Civil: licencia de maternidad y paternidad, incapacidad certificada por la EPS. Para ello, la empresa debe hacer un acta de suspensión, motivo, fecha, reingreso del aprendiz y registrarla en el SGBA. El aprendiz debe estar pendiente de que se haga el registro de cada suspensión, ya que de lo contrario, el sistema finalizará el contrato con la fecha inicialmente registrada. La forma de revisar es la siguiente: ingresa a su plataforma SGBA, clic en consultar contratos, revisa que las suspensiones se vean reflejadas. Si no están, debe solicitar a la empresa que las registren. En caso de no saber cómo se registran, se debe comunicar con la persona encargada. Es importante tener en cuenta que los contratos de aprendizaje en etapa lectiva no se suspenden, solo en etapa productiva, y que en el tiempo de suspensión la empresa solo está en la obligación de seguir reconociendo al aprendiz el pago de la EPS. Los demás pagos se retomarán cuando el aprendiz retome su práctica. Causales de terminación: mutuo acuerdo, incumplimiento de obligaciones, faltas disciplinarias, cancelación de matrícula. Para la terminación de los contratos de aprendizaje por mutuo acuerdo, se debe tener la aprobación y autorización de la entidad de formación SENA, excepto cuando se incurre en una falta grave contra la empresa, donde se debe dar terminación unilateral del contrato y realizar internamente el debido proceso al aprendiz. Es importante tener en cuenta que cuando el aprendiz decida renunciar a un contrato de aprendizaje sin previa consulta o autorización, este no podría volver a tener un segundo contrato, lo que indica que el tiempo faltante para etapa productiva se debe finalizar por una alternativa diferente y debe hacer un nuevo registro de la alternativa, el líder de etapas productivas. Si el aprendiz desea validar la posibilidad de volver a tener un nuevo contrato de aprendizaje para terminar la etapa productiva en ese programa, debe ser con el acompañamiento del instructor de seguimiento. ¿Puede tener más de un contrato de aprendizaje? Cuando hay terminación del contrato por fuerza mayor y se tiene aprobación por parte del SENA, esto es cuando un mismo programa del aprendiz tiene inconvenientes en el desarrollo de la etapa productiva. Este pacta con la empresa patrocinadora hacer terminación por mutuo acuerdo y se realiza el debido proceso con el instructor de seguimiento para tener aprobación por medio del comité académico. Cuando hay cadena de formación, es cuando el aprendiz ha estudiado algún programa, en este hizo contrato de aprendizaje, ahora está en otro programa y desea volver a hacer etapa productiva por contrato de aprendizaje. Este aprendiz debe cumplir con los siguientes requisitos: que el primer contrato de aprendizaje haya terminado la satisfacción, es decir, que la empresa le haya certificado todos los meses de la etapa productiva, que se haya certificado en ese programa, es decir, que haya obtenido el título que lo acredita. Y por último, que el programa que ahora cursa sea de un nivel superior al programa en donde tuvo el primer contrato de aprendizaje. Por último, que ambos programas pertenezcan a la misma línea del conocimiento. En lo relacionado a cadena de formación, lo puede orientar el encargado de contrato de aprendizaje. ¿Quiénes pueden tener aprendices en contrato de aprendizaje? Cualquier empresa que esté legalmente constituida, que tenga Cámara de Comercio, RUT y al menos un empleado cuya seguridad social sea pagada con la razón social de la empresa.
La orientación para el proceso para el registro de una empresa voluntaria es con el encargado de contrato de aprendizaje. Solicitud, carta de prestación o carta de fechas. Este documento debería solicitarse cuando el aprendiz está seleccionado y listo para ser contratado. Cada que hacen esta solicitud, el aprendiz queda en estado contrato no registrado. El estado solo se cambia hasta que la empresa registra el contrato o le notifica al encargado por qué no será contratado. Quien solicita la carta es la empresa, no el aprendiz. Si la solicitud se hace por el SGBA, es la siguiente: ingresar a la plataforma SGBA de la empresa, consultar aplicaciones, solicitar carta de aprendices, seleccionar el tipo de documento, escribir el número de documento, consultar, verificar que la información arrojada pertenezca a la del aprendiz de quien necesitan el documento, diligenciar los datos que aparecen al final de la página: solicitante, correo electrónico, correo alternativo, teléfono alternativo. Por último, solicitar carta. Cuando la carta se ha generado, al correo registrado en la solicitud llega un email para que ingresen a descargarla así: ingresar a la plataforma SGBA de la empresa, consultar aplicaciones, solicitar carta de aprendices, buzón, buscar el nombre del aprendiz y hacer clic en descargar. Registro contrato de aprendizaje. Una vez firmen contrato con la empresa, por favor, lea muy bien lo que está firmando. Sepa a qué se está comprometiendo. La misma empresa debe registrarlo en el SGBA, ingresando con su usuario y contraseña. Sin embargo, es importante que cada aprendiz esté pendiente de este paso, y la forma de realizarlo es la siguiente: ingresar a la plataforma SGBA, clic en consultar contratos y por último debe aparecer un cuadro con la información del contrato. Novedades del contrato de aprendizaje. Cualquier novedad que tengan en la etapa productiva deben informarlo al instructor o enviar un correo al encargado de contrato de aprendizaje para poder actuar pertinentemente. No tome decisiones apresuradas que después le pueden traer consecuencias desfavorables. ¿Cómo y cuándo hacer solicitud de activación del SGBA? Los aprendices que acaban de iniciar formación no tienen plataforma asignada, por lo tanto, deben hacer la solicitud de migración de Sofía al SGBA al encargado. Cuando envíe la solicitud, debe indicarle el nombre, número de documento, programa y ficha. Los técnicos pueden hacer la solicitud desde el momento en que el instructor líder de ficha les informa que hay aprendices asociados en Sofía. Los tecnólogos cuando lleven de 5 a 6 meses de formación. La solicitud de habilitación solo la deben hacer las personas que les interesa el contrato de aprendizaje. Si usted se inclina por otra alternativa, no es necesario que haga la solicitud. Datos importantes. Los aprendices pueden hacer etapa productiva en cualquier parte del país, siempre y cuando las funciones a desarrollar sean afines a su formación. Es importante que ingresen a la plataforma mínimo una vez por semana para que ésta no se inhabilite. Los aprendices inhabilitados están invisibles para las empresas. Si puede hacer etapa productiva en un lugar diferente al que está en el perfil, porque allí hay más oportunidades, pídale al encargado de contrato de aprendizaje que realice el cambio de información en el SGBA. Una vez tenga el SGBA habilitado, si desea pueden enviar hoja de vida al encargado, indicando en el cuerpo del correo lo siguiente: el nombre, número de documento, programa que estudia, ciudad en donde se está dispuesto a hacer la etapa productiva. Recuerde que puede hacer etapa productiva en cualquier parte del país. Sin embargo, la mayoría de las vacantes que llegan diariamente son del departamento de Santander y en gran parte para Bucaramanga y su área metropolitana. Esto con el fin de tenerlo en cuenta cuando un empresario solicite aprendices en el área.